les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. GTF TV presenta su programa Tiempo de Reflexión con el licenciado Mauricio Castro. Comenzamos. Señor los bendiga, hermanos. La reflexión de este día en tiempo de reflexión es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Y vamos a tomar como texto base libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 36. Y la palabra de Dios dice así: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Negarse a sí mismo significa abandonar y renunciar a todo lo que impide la presencia constante de Cristo. Poner nuestros cuerpos bajo control, nuestras pasiones y apetitos bajo sujeción. En este tiempo, pues hermanos, nosotros estamos siendo bombardeados con este tipo de contenidos, inclusive pornográficos, en programas de televisión, en videos a los cuales tener acceso, páginas que podemos tener acceso a través del internet. Y pues esto, pues los cristianos no quedan tampoco exentos de esta situación. Pues son cosas que se pueden hacer en oculto, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros, ¿verdad?, estar conscientes de lo que estamos viendo, de los contenidos que estamos nosotros tomando en nuestras mentes como un alimento prácticamente. Tenemos que tener una devoción hacia nuestro Dios, o sea, no una devoción religiosa, hermanos, sino que es una entrega, ¿verdad? Una entrega dentro de la cual nosotros sacrificamos nuestra carne, ¿verdad? Y dejamos esos pensamientos que alimentan la carne. Actualmente inclusive usted verá que no es que nosotros necesitemos consumir una droga fuerte como la cocaína, como el alcohol, sino que inclusive pues la comida puede volverse una droga, ¿verdad? Porque es un estimulante y pues se vuelve en algo que calma nuestras emociones, nuestros sentimientos, y en un momento pues que llegamos a trastornarnos y comemos en demasía, y pues si esto nos ocasiona problemas de sobrepeso. O por el contrario, dejamos de comer y no queremos comer nada. Son extremos, pues en este tiempo vivimos en estos extremos. Entonces tenemos que nosotros tener pues conscientes esta palabra de Dios y recordar que lo que el Señor nos pide es una renuncia, ¿verdad? Entonces incluso usted sabe que en algunas iglesias pues no se promueve mucho este aspecto porque no es un tema muy agradable que los cristianos quieran escuchar todo el tiempo, que tienen que renunciar a muchas cosas, sino que pues en algunos aspectos que los pastores predican en algunas iglesias pues nos están hablando nada más de prosperidad, ¿verdad? Y de que Dios nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón y que le pidamos al Señor que tengamos fe y de que vamos a tener las cosas que nosotros queremos. Entonces, pero no se trata solamente de eso, mi amor. Se trata de que nosotros consideremos, ¿verdad?, que el hecho, pues, de que nosotros nos entreguemos al Señor, que nosotros aceptemos a Dios, tiene que ser una circunstancia de entrega, una entrega dentro de la cual nosotros nos negamos en nuestra carne. Ya no deseamos nosotros tener lujos ni tener cosas materiales en demasía. Entonces todo esto debemos de nosotros considerarlos como hijos de Dios, ¿verdad? Que ya no vivimos físicamente, prácticamente en este cuerpo, sino que pues estamos entregados al Señor, ¿verdad? Y tenemos que olvidar todos los malos pensamientos. Debemos de morir a lo que está impidiendo mi visión y el amor por Dios.
las cosas que nos impiden a negarnos a nosotros mismos. Entre esas cosas tenemos varias cosas, dentro de las cuales pues vamos a tomar en este día cosas que nos impiden a negarnos como tal. Específicamente nos vamos a referir a los medios y más concretamente, ¿verdad?, a lo que es la violencia en la media o la violencia en el internet, la violencia en los canales de televisión, violencia en la red. Y este tema pues se toca también como un aspecto de lo que se conoce como los alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Por qué se le llama así, hermano? ¿Por qué? Primero vamos a ver el versículo que nos habla sobre esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Y nos dice que, no obstante, dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra, le está hablando a una de las iglesias, que toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos, dice, a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Los alimentos sacrificados a los ídolos, hermano. Específicamente hubo una época, en la época de los apóstoles, que los templos paganos contenían cafeterías públicas donde uno podía comer alimentos que habían sido sacrificados a los dioses paganos o a los demonios. Entonces, esta era una práctica pues, que no se debería de hacer. En ese tiempo, pues, la gente tenía acceso a esta comida, ¿verdad? Y esa comida era sacrificada a esos dioses falsos, a esos dioses paganos. En el caso, pues, de los hindúes, nosotros vemos que ellos tienen muchos ídolos. Se encuentran en la orilla de los ríos, en las selvas, en los bosques. Pero de estos ídolos, pues nosotros no conocemos en Occidente, ¿verdad?, realmente cuál es su base y sus historias. En la mayoría, pues no los conocemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar el tema o retomar el tema con los ídolos que nosotros adoramos. Y a esto se refiere, pues, el tema que estamos hablando en este tiempo. Los diversos ídolos del mundo occidental. Tenemos que entender que en este momento la palabra comer la vamos a tomar de esta forma. Comer algo significaría incorporarlo a nuestra personalidad de tal manera que se vuelve parte de nosotros. A continuación vamos a ver estas áreas de personalidad y específicamente pues nosotros también como creyentes, hijos de Dios, tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente porque estamos en días malos. Y pues tenemos que participar en las áreas de comportamiento que nos edifican, no en áreas que no nos están edificando. Entonces, uno de los temas que vamos a ver es la violencia en el entretenimiento. Y la violencia es uno de los dioses principales en nuestros días. Una gran parte de la programación de los contenidos que nosotros vemos diariamente está dedicada a acontecimientos actuales en donde se ven las guerras, peleas, asesinatos, robos, violaciones en grandes ciudades, incluso telenovelas donde la violencia es lo principal, el narcotráfico. Y bueno, todo eso es un vivir diario y que nosotros estamos viendo constantemente en esos contenidos. Entonces, aparte de eso, que nosotros también caemos en el juego de que en algún momento nosotros debemos de cuidar nuestra seguridad personal. ¿Con qué? Con armas, o que protejámonos a nosotros mismos aprendiendo algún tipo de disciplina o de arte marcial, lo cual esto está incitando a la violencia. No es que usted realmente quiera las cosas para defenderse, ¿verdad? Entonces, a muchos de nuestros niños también se les está inculcando esta situación y se les pone a aprender este tipo de disciplina, ¿verdad?, lo cual no es correcto. Lo mejor es enseñarle a confiar en el Señor. Nosotros primero tenemos que aprenderlo concretamente, ¿verdad?, que Él es el que se va a encargar de defendernos. En los Estados Unidos, así como en otros países, ¿verdad?, el hombre violento es el que está como, digamos, como ídolo, como héroe. Entonces, el héroe que tiene su arma especial, ¿verdad?, un arma de fuego, el héroe que con sus manos se defiende y no necesita nada más. Y pues va adelante destruyendo a sus enemigos de esta forma. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, nosotros no debemos de imitarlos, ¿verdad?, porque es característica del hombre adámico.
el hombre violento, descuidado, salvaje, lujurioso. Quien quiera que admire y busque imitar al hombre violento está comiendo alimentos sacrificados a los ídolos. Y los demonios sienten gratificación cuando los humanos se dañan y matan entre sí, ¿verdad? Porque ese es su trabajo aquí en la tierra, incitarnos a que nosotros nos hagamos daño entre nosotros mismos. Quienes vivan por la violencia morirán por la violencia. Acuérdense que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, mi hermano. Así es que si usted quiere ser un santo apartado para Dios, no debe de practicar la violencia y no admirar también la práctica de la violencia. El entretenimiento, pues, se vuelve cada vez algo dentro de lo cual nosotros estamos presenciando violencia cada rato, ¿verdad? Antes la gente pues buscaba el fin de semana, decía, el fin de semana vamos al cine, decía. El fin de semana nos reunimos y vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a jugar esto, a jugar lo otro, en esos tiempos. Pero ahora no, ahora el entretenimiento se busca a diario, porque la gente es entretenida por la televisión, por cable, varias horas al día, y por qué no decirlo, todo el día. Esto no es saludable y no es de Dios. Entonces nosotros no necesitamos como cristianos tanto entretenimiento, mi hermano. El creyente nunca tendrá éxito en un discipulado cristiano hasta que se acostumbre a pasar tiempo en oración, tiempo en lectura bíblica, ¿verdad? Meditando en las Escrituras. El tiempo que se pasa frente a un televisor no solo no es provechoso, sino que es dañino y destructivo al desarrollo espiritual, hermano. Nosotros hemos sido ordenados que no nos hemos de conformar a este mundo. Y entonces en una televisión, efectivamente, usted no me va a dejar engañar. Usted se sienta ante una pantalla y usted ya no se quiere levantar y ahí está sentadito. Entretenido, cuando se da cuenta, han pasado 2 horas, 3 horas y usted no siente el tiempo por estar viendo el contenido que usted está viendo. Entonces tenemos que nosotros comprender, ¿verdad?, que tenemos que hacer uso de nuestro tiempo de una manera correcta. Y tenemos que asignar tiempo a la construcción del reino de Dios, porque es lo que el Señor nos está demandando. La familia, pues, no debe permitir que sus hijos vean televisión mundana. Tienen que buscar los contenidos, elegir los contenidos. Hoy tenemos tantos canales de prédicas, canales en los cuales, pues, hay palabra de Dios todo el tiempo. Tenemos la radio. Dentro de la programación que estos canales tienen, pues hay mucha edificación, hermano. Usted tiene que buscar lo que a usted le edifica. Tenemos alabanza, tenemos prédicas, tenemos todo lo necesario para usted pasar viendo algo que lo edifica. Entonces tenemos que tener cuidado de no entregar al enemigo nuestras mentes, nuestros corazones. Pues inclusive muchas veces las mismas noticias nos pueden ocasionar emociones y sentimientos no deseados, ¿verdad? Porque tenemos que ver que las noticias no le van a hablar de un valor cristiano, sino que le hablan de pugna de problemas, de pugnas de problemas entre las personas, ¿verdad? De violencia. Le hablan de cuáles son las decisiones políticas, dentro de las cuales pues es un tema aparte, pero realmente nosotros como hijos de Dios no dependemos de la política. Dependemos de un Dios supremo, que es el que nos está cuidando en todo momento, el que nos está guiando. Así que es muy importante este aspecto, hermano. Tenemos que ver que las cosas que vemos en la televisión y en las redes sociales, ¿verdad?, sean cosas que no alimenten nuestro ego, ¿verdad?, que no nos alimenten con violencia, porque todo eso, pues nosotros ya entendemos de que entra en nuestra mente en base a pensamientos, en base a palabras, y todo esto nos genera emociones y sentimientos de los cuales pues en algún momento no sabemos ni por qué estamos teniendo esos sentimientos negativos. Pero entonces nosotros tenemos que entender también que nuestra integridad física no va a depender de que nosotros tengamos un arma de fuego, que nosotros aprendamos una disciplina para poder defendernos, sino que nuestra integridad física depende de Dios directamente, de nadie más, mi hermano. Estamos en las manos de Dios, no necesitamos armas de fuego, ni aprender artes marciales para defendernos. Dios pelea nuestras batallas, incluso el Señor dice, mía es la venganza. Así es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que
tomar en cuenta lo que hemos aprendido en este tiempo de reflexión, ¿verdad? Tengamos cuidado con los contenidos que nosotros vemos, ¿verdad? Escojámoslos bien para que no nos contaminemos, mi hermano, y estemos comiendo comida sacrificada a los ídolos. Importante recordar que debemos negarnos a nosotros mismos para poder tener control de nuestras pasiones, de nuestros apetitos y estar sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, vamos a elevar nuestras oraciones a nuestro Dios para que nos dé su bendición en este día. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor. Nos has permitido hacer esta reflexión sobre qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que tú deseas, Señor, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y sigamos adelante. Y pues de que sabemos y tenemos la confianza en ti, Señor, que eres tú el que se va a encargar de todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a poder en nuestro tiempo nosotros emplearlo de la manera correcta, de la manera más sana que tú lo permites, Señor. Gracias te damos, Señor, por estas situaciones que nos han llegado en algún momento y que tal vez nosotros las vimos difíciles, las vimos negativamente, pero sabemos que ha sido, Señor, nada más por tu voluntad que ha sucedido, pues, y sabemos que en tu presencia vamos a tener todas las bendiciones y no necesitamos afanarnos, Padre Santo. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hemos terminado esta reflexión. Pues no se olviden de dar like y pues de también suscribirse al canal para que podamos nosotros compartir con todos ustedes estos contenidos que son muy interesantes para su vida. El Señor me los bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos invitarle a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora ya ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Queremos invitarle a que se pueda congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.